Bienvenidos a esta síntesis visual. Vamos a ir directamente al grano. Hoy vamos a desgranar cómo el masaje neoreichiano funciona como una herramienta clínica con base científica sólida para tratar el trauma emocional profundo a través de nuestro cuerpo físico. Quienes trabajáis en el ámbito de la psicología o la terapia corporal seguramente ya sabéis esto. Hoy, más que nunca, la ciencia respalda que el contacto físico alivia el dolor emocional. Así que vamos a profundizar en cómo el cuerpo guarda y finalmente libera nuestra historia más íntima. Para estructurar este análisis, seguiremos una hoja de ruta clínica muy clara. Arrancaremos con la ciencia detrás del contacto físico, repasaremos esa crisis epistemológica y la época de la contracultura, veremos cómo Oriente se dio la mano con Occidente, analizaremos los tipos caracteriales y para terminar abordaremos la transferencia y la liberación somática en la propia consulta. Bueno, pues comenzamos con nuestro primer punto, la ciencia del contacto físico. Empecemos dejando una cosa muy clara desde el principio. Cuando hablamos de masaje neoreichiano, hay que quitarse de la cabeza la idea de un masaje de spa o puramente estético. Nada que ver. Estamos ante una intervención psicoterapéutica profunda. Su gran objetivo clínico es disolver lo que llamamos la coraza muscular, abordando los desequilibrios del carácter, trabajando directamente sobre el tejido. A ver, durante décadas estas terapias somáticas operaban bajo principios que la ciencia ortodoxa sencillamente no podía medir. Pero hoy la situación es otra. Los descubrimientos neurocientíficos nos dan exactamente ese respaldo empírico que faltaba. Fijaos en elementos como la red facial conectiva, el sistema nervioso entérico o el famosísimo nervio vago. Todo esto nos demuestra, sin lugar a dudas, la conexión biológica directa entre el sistema nervioso y la liberación de tensiones. Mente y cuerpo operan a todos los niveles como una sola entidad. Pasamos a la segunda parte para entender el contexto, la crisis epistemológica y la contracultura. Porque claro, hay que entender de dónde viene todo esto. En los años 20, Wilhelm Reich da un paso al lado del psicoanálisis clásico y empieza a fijarse de lleno en el cuerpo. ¿Qué ocurre después? Que en los 50 la psicología académica se vuelve tremendamente conductista y reduccionista, y esto empuja toda esta exploración somática hacia los márgenes. Así llegamos a los años 70, donde en plena contracultura, lugares como el Instituto de Salem en California se convierten en los verdaderos laboratorios experimentales para estas terapias nacientes. Y es que el estricto materialismo de la época trazó una línea roja. Al salir del entorno universitario más rígido y cuestionar ese reduccionismo, los terapeutas ganaron la libertad para sintetizar enfoques holísticos, revolucionarios. Básicamente abrieron la puerta a influencias filosóficas que la ciencia del momento simplemente prefería ignorar. Lo que nos lleva de lleno al tercer punto, ese momento fascinante donde Oriente se encuentra con Occidente. Históricamente, siempre ha existido una brecha enorme en la forma de entender el contacto. La visión occidental del masaje solía centrarse en la estética o, como mucho, en la rehabilitación puramente mecánica de un músculo. Sin embargo, en Oriente, la medicina tradicional veía el contacto físico como la vía para restaurar el equilibrio energético, el famoso chi, buscando una sanación completa. Y el masaje neoreichiano bebe directamente de esta visión oriental. De hecho, actúa como el puente definitivo. Integra la filosofía taoísta y el mapa de meridianos de la medicina tradicional china con los avances de la neurociencia occidental sobre las fascias y le suma el análisis bioenergético que nació del psicoanálisis. Es una síntesis clínica verdaderamente integradora y potente. Vamos a llevar todo eso a la práctica clínica en nuestra cuarta sección, los tipos caracteriales y la tensión. Y aquí toda la estrategia diagnóstica gira en torno a un número clave, el 5. Hablamos de identificar 5 tipos específicos de carácter neoreichiano que literalmente se esculpen en la musculatura. En la consulta esto cambia por completo las reglas del juego. El terapeuta deja de escuchar tanto el qué se dice, la narrativa verbal, y pone toda su atención clínica en el cómo, la postura, el tono de voz, la respiración del paciente. Al identificar esa coraza muscular y clasificarla en uno de los 5 tipos, se traza una estrategia súper específica para ablandarla. La evidencia biológica de la emoción reprimida se convierte en el foco absoluto. Por lo tanto, llegamos a este concepto que es absolutamente crucial, la identidad funcional. Es impactante darse cuenta de que una defensa psicológica es literalmente una tensión física.
El cuerpo encapsula la resistencia mental dentro del músculo. Son sencillamente dos caras de la misma moneda. Y así llegamos a la quinta y última sección, el momento de la verdad en la camilla, la transferencia y la liberación somática. Para conseguir desbloquear este trauma, se usa una progresión de técnicas muy concretas. Se trabaja minuciosamente sobre 7 segmentos corporales, aplicando herramientas como el shiatsu o masajes de tejido profundo o acupresión. El objetivo final es provocar la descarga muscular, facilitar la catarsis y lograr que la energía vital vuelva a fluir de forma natural por todo el organismo. Y aquí ocurre uno de los fenómenos más reveladores. Al manipular directamente las fascias, comprobamos que los recuerdos no están solo flotando en el cerebro, están profundamente entrelazados en nuestra arquitectura física. Presionas una tensión crónica en el tejido y de repente se libera un llanto incontrolable, o se revive un trauma concreto que llevaba décadas atrapado exactamente ahí. Es fascinante. Pero ojo con esto. Como el contacto físico saca a la luz todo este dolor a una velocidad tremenda, el manejo de la transferencia emocional lo es todo. El terapeuta no está solo dando un masaje, tiene que asumir el rol de esa figura suficientemente buena, confrontando las heridas parentales originales y creando un contenedor clínico de seguridad absoluta. Hay que sostener esa catarsis con muchísimo cuidado para no retraumatizar. Para cerrar, nos queda una reflexión inevitable. Con todo lo que estamos descubriendo ahora mismo sobre el nervio vago, la biología y la red fascial, ¿cuánto tiempo falta para que el mundo académico ortodoxo integre de forma definitiva el cuerpo físico en el tratamiento clínico de la mente? Es sin duda un horizonte apasionante para todos los que investigamos el potencial humano y la curación del trauma.